Muy buenas noches. A mí me toca exponer el tema de interpretación de la ley, que es el tema 10. La definición es: entendemos que por interpretación de la ley es el proceso interpretativo que consiste en establecer algún sentido de las normas jurídicas que forman el derecho legislado, que es descubrir el sentido que encierra, determinar el significado, alcance, sentido o valor de la ley frente a las situaciones jurídicas a dicha ley debe aplicarse. Desentrañar el sentido, finalidad, propósito, alcance de ley, esto por cuanto la ley pueda tener expresiones oscuras o contradictorias. También tenemos, o como un inciso, es el objeto de interpretación, que es el texto de la norma para averiguar su sentido y aplicarla correctamente, teniendo en cuenta las circunstancias, historias en las que la norma ha adquirido la vigencia. Como siguiente inciso están las cuestiones fundamentales para la interpretación. Es establecer en qué es sentido de ley. Para algunos autores es entender la voluntad del legislador. Este se vale de ella para establecer el derecho, por lo cual su sentido debe ser el que su autor pretende darle. Algunos indican que los que se deben de interpretar no es el sentido de ley, es decir, la voluntad del legislador, sino el texto de la ley, lo cual no establece que la interpretación sea una operación exclusiva. Algunos indican que lo que se debe de interpretar no es el sentido de la ley, es decir, la voluntad del legislador, sino el texto de la ley, lo cual no establece que la interpretación sea una operación exclusivamente gramatical. Se divide en dos, que son las normas generales y la interpretación de ley. Las normas generales. Los preceptos fundamentales de esta ley son las normas generales de aplicación, interpretación e integración del ordenamiento jurídico guatemalteco. El artículo 10 de la Ley del Organismo Judicial. Interpretación de la ley, reformado por el Decreto Ley 7590. Las normas se interpretan conforme a su texto según el sentido propio de sus palabras, a su contexto y de acuerdo con las disposiciones constitucionales. Según el conjunto de una ley, el contenido de cada una de sus partes, pero los pasajes de las mismas se podrán aclarar atendiendo el orden siguiente. Inciso A, la finalidad y el espíritu de la misma. Inciso B, a la historia fidedigna de su institución. Inciso C, a las disposiciones de otras leyes sobre casos o situaciones análogas. Inciso D, al modo que aparezca más conforme a la equidad y a los principios generales del derecho. También tenemos ejemplos en el artículo 17 del Código de Trabajo, artículo 1 del Código de Comercio y artículo 669 del Código de Comercio. También tenemos las técnicas de interpretación de la ley conforme a su autor, que son doctrinaria o libre, que esta, aunque carezca de obligatoriedad, dicha forma de interpretar es una de las más importantes, pues es realizada por personas que se dedican al estudio del fenómeno jurídico. Entre ellos encontramos magistrados, jueces, jurisconsultos, abogados que en su mayoría aunan a su conocimiento teórico sobre el derecho una gran experiencia práctica, lo que permite imprimir a sus obras una categoría intelectual que funciona como directriz orientadora del derecho general. El legislativo implica la definición de la norma en la propia norma y la lleva a cabo el legislador, la cual puede ser de dos clases: contextual, cuando se lleva a cabo en la misma norma o en la ley, y no contextual, cuando se hace en la ley posterior. Jurisdiccional es la actividad que llevan a cabo los jueces en el ejercicio de la actividad jurisdiccional que les está encomendada. Consiste en determinar el sentido y alcance de las normas jurídicas. Gramatical
Esta doctrina relaciona el sentido de la ley con la significación literal de la ley. Es preciso atender al significado literal de las palabras empleadas en la misma. Como ejemplos están los artículos 10 y 11 de la Ley del Organismo Judicial, artículo 10, interpretación de la ley, artículo 11, idioma de la ley. Gramatical. Esta doctrina relaciona el sentido de la ley con la significación literal de la ley. Es preciso atender al significado literal de las palabras empleadas en la misma. Como ejemplos están los artículos 10 y entender como un todo coherente la totalidad de las normas jurídicas. Axiológico. Varios filósofos del derecho llaman a la axiología como la teoría de los valores, también conocida como la deontología jurídica. Auténtica o subjetiva es la que hace el legislador y a quien éste hubiera encomendado la potestad de interpretar las leyes auténticamente. O subjetiva es la que hace el legislador y a quien éste hubiera encomendado la potestad de interpretar las leyes auténticamente. Equidad y principios generales del derecho. Su origen está en el derecho natural. Su función es complementar a la ley general sin dejar de reconocer la prioridad de ésta. De lo contrario, atentaría contra la seguridad jurídica, dejando al arbitrio del juez la valoración de la equidad. Toda ley se inspira en una cierta idea de equidad. La interpretación usual, corriente y ordinaria. Cualquier persona puede realizarla. Principales escuelas de la interpretación del derecho. Escuela exegética o tradicional. La escuela de la exégesis fue una escuela formada por civilistas franceses. Es el método de la exégesis. Consiste en conocer el Código Civil por las mismas palabras y proposiciones empleadas en su redacción. Es el método de la exégesis. Consiste en conocer el Código Civil por las mismas palabras y proposiciones empleadas en su redacción. Escuela del Derecho Libre. La escuela del derecho libre, haciendo una distinción con otras escuelas de interpretación, no es más que una tendencia que permite al juez que tenga una mayor facultad y libertad, siendo que no se debe concebir como un todo o como un conjunto de principios y doctrinas. Escuela lógica, lo razonable o de la equidad. Estimar los hechos en sentido lógico y proceder de manera razonable. Integración de la ley se da cuando el legislador no previó alguna situación que es sometida al conocimiento del órgano jurisdiccional. Ejemplo en artículo 15 de la Ley del Organismo Judicial. Casos de laguna de ley. Falta de ley, ley en blanco, insuficiencia de ley, la ley injusta. Falta de ley, debido a que el legislador no puede prever todas las situaciones o conductas porque el progreso social, científico, tecnológico trae consigo nuevas hipótesis, por la cual no pueden existir normas aplicables, es decir, inexistencia total del precepto. Ley en blanco son aquellas que entregan a otra instancia la facultad de establecer las consecuencias jurídicas. Normalmente indica una ley, regula lo concerniente a la materia. Ejemplo, artículo 210 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Insuficiencia de ley. Existe la ley, pero los hechos no concuerdan con la hipótesis planteada. Lo encontramos en el artículo 15 del Código de Trabajo. La ley injusta, cuando el precepto legal contraviene la justicia. Ejemplo, los tributos. Ejemplos de integración de la ley. Código Penal, artículo 469. Código de Trabajo, artículo 15, 326 y 428. Ley del Organismo Judicial, artículo 10 y 15. Procedimiento de integración, lo encontramos en el artículo 10 y 13. Analogía es la formulación de una nueva norma para un caso no previsto, partiendo de la existencia de otra que sí existe. Equidad
es sinónimo de igualdad o justicia tributaria. Es una virtud del juzgador. Principios generales del derecho. Derecho común. Nos referimos al derecho civil, que lo encontramos en el artículo 15 del Código de Trabajo. Antinomías de las normas jurídicas. Son las contradicciones aparentes o reales entre dos leyes o entre dos pasajes de una misma ley. Antinomías reales, principios de especialidad. Sí existen dos normas de igual ámbito de validez, pero una de ellas es de carácter general y otra especial. Se aplica la de carácter especial. Lo encontramos en el artículo 13 de la Ley del Organismo Judicial. Principio de contradicción. Dos normas que se contradicen no pueden ser válidas ambas. Artículo 1, 2, 3 con 18 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Principio de tercero excluido, que cuando dos normas se contradicen no pueden carecer de validez ambas. Antonomía aparente es cuando se interpretan las normas jurídicas y se llega a la conclusión que solo en apariencia excluido, que cuando dos normas se contradicen no pueden carecer de validez ambas. Antonomía aparente es cuando se interpretan las normas jurídicas y se llega a la conclusión que solo en apariencia existía antinomía. En tal sentido, regirá aquella que corresponda al ámbito de validez determinado. Muchas gracias.